tardes. Bienvenidos a este conversatorio. Esta tarde tenemos el honor de tener dos hermanas de la comunidad misionera que están viviendo su experiencia en otras comunidades que no es la de Arecibo. Tenemos a una hermana que viene de África, que está viviendo su experiencia allí. Más tarde serán presentadas. Y otra hermana que viene de Lima, Perú. Así que, de verdad, estamos muy agradecidos por la presencia de cada una. Buenas tardes a todos. Soy Demily Soler. Llevo siendo parte del GIMBY de la comunidad hace más de como 6, 7 años. Así que para mí es un honor poder estar en esta posición y poder compartir con ella sobre su misión. Ser comunidad para la misión ardiente, confiando en la providencia. Ese es el don de Dios de la comunidad misionera. La comunidad tiene varios pilares que son la misión, la providencia y la comunidad. Son esos que sostienen la vida juntos y donada a los hermanos. El fundamento bíblico de la comunidad, que es el que los guía también en este camino, viene de Juan capítulo 17, versículo 21, que dice: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea. La comunidad está en varios continentes y las comunidades que tienen las voy a mencionar por encimita, también para beneficio de los que no nos conocen. En Europa estamos en 7 comunidades. Está en Cuarto de Santa Elena, en Villarregia de Portoviro, en Nola, en Pordenone, Roma, Lonato de Garda y Vedrana. En América están 5 comunidades. Está en Belo Horizonte, en San Pablo, ambas en Brasil, en Lima, en Perú, Arecibo, Puerto Rico y Texcoco en México. En África tenemos 4 comunidades. Está Yopuyón en Costa de Marfil, Maputo en Mozambique, Ouagadougou en Burkina Faso y Robe en Etiopía. Anibelis Rodríguez Ruiz. Es segunda de 4 hermanos, que ellos son Frances, Francisco y Arnaldo. Sus padres, Francisco Rodríguez Torre, que en paz descanse, y Porfidia Ruiz Rodríguez. Y es la orgullosa tía de 3 sobrinos, Francisco Andrés, Francisco Yadiel y Christopher Alexander. Entonces voy a decir la fecha de nacimiento de Ana, por si acaso les interesa. Se ve excelente. Nació el 7 de abril de 1973 y tiene entonces 48 años. Ana estudió en estudios interdisciplinarios prejurídicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También tiene una maestría en Consejería en Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene sus estudios teológicos de la Pontificia Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Lima, Perú. Y tiene un diplomado de misionología, que es curso latinoamericano de animación y espiritualidad misionera, hecho en México. También tiene sus cursos de misionología, tiene cursos de acompañamiento espiritual, discernimiento espiritual ignaciano, acompañamiento espiritual ignaciano y enagrama. Entonces, las experiencias de misión y el camino de Ana en la comunidad comienzan en el 1998 y ahí es cuando ya decide entrar un 15 de julio de 1998. Yo tenía 2 añitos. Estuve en Puerto Rico ese año, empezando, y ya luego entonces va a Lima, Perú, por 4 años. Después vuelve a Puerto Rico por 1 año. Después está en Italia. Así que está interesante la vida de Ana. Estuvo en varias comunidades en Italia, luego vuelve a Puerto Rico por 6 años, que ahí todos pudimos también tener un poco más de contacto con Ana. Entonces, en marzo del 2019, Ana parte para Yopuyón, Costa de Marfil, África. Y ya entonces, en el 19, más adelante, se queda entonces en Ouagadougou, en Burkina Faso. Y también, esto fue ya cuando Ana entra a la misión, pero antes de entrar a la misión, Ana tuvo otras experiencias misioneras en Guatemala, en Perú, en Bolivia y pues en la comunidad de Texcoco. Así que ya sabemos un poquito quién es Ana.
Marcia tiene 60 años, nació en el norte de Italia, en una ciudad que se encuentra en medio de dos montes. Desde hace 32 años que pertenece a la comunidad. Los primeros 7 los vivió en la sede en Villarregia y al final del 1996 deja Villarregia y se va a Lima por 6 meses para luego venir a Puerto Rico. Entonces, la comunidad llega a Puerto Rico y Marcia es protagonista de ese proceso. Con otros 7 hermanos, llegan a Puerto Rico un 7 de junio de 1997 para integrarse a la iglesia puertorriqueña y compartir la vida. Aquí en nuestra parroquia de Fátima, Marcia celebra sus votos perpetuos. Así que es hija nuestra también. En el 2002 deja nuestra isla para irse a Villarregia, donde se queda hasta octubre del 2017. Y ahora es parte de la comunidad de Lima. Entonces, para conocer un poquito más de la familia de Marcia y de dónde viene Marcia, pues su mamá Victoria falleció por cáncer cuando ella tenía 21 años. Y su padre Ángel falleció por cáncer en el 1996, 15 días antes de que Marcia viajara a Lima con meta final de venir a Puerto Rico. Tiene un hermano mayor y una hermana menor, ambos casados y viven en Italia. En su familia respiró el amor de Dios y lo importante y hermoso que es caminar dejando que Él nos tenga de la mano. Sus padres le transmitieron el amor en lo que es el ámbito social como servicio al hombre y a la colectividad, y los educaron a la solidaridad. Estudió historia y luego en la comunidad teología. Antes de ingresar a la comunidad ejercía la profesión de docente y ha crecido en la parroquia desde pequeña, participando en todo lo que tenía la parroquia hasta que ingresa a la comunidad. Y para ella es una experiencia enriquecedora y lugar donde construyó muchas amistades significativas que la siguen hasta hoy día. Y también es el lugar donde pudo convivir con otros jóvenes y adultos en su camino de fe y descubrir el llamado con Dios. Es de verdad un gran honor, una gran alegría poder estar aquí compartiendo o intentando compartir un poco de la experiencia que Dios me ha permitido vivir en estos 2 años y medio en Ouagadougou, Burkina Faso, África. Y así, el deseo que tengo es aquello que nos está invitando a vivir el Papa para el próximo Domingo Mundial de las Misiones, en el cual nos invita como lema a hablar, a decir de aquello que hemos visto y hemos oído. Entonces, el deseo de compartir, de transmitir en la medida que sea posible la experiencia que Dios me está regalando en estas tierras, en este continente africano. Entonces, con alegría estamos aquí de regreso a la patria, ¿no? Entonces, juego en casa, pero con el corazón misionero. Buenas tardes. También para mí es una alegría muy grande poder estar aquí, poder compartir, también poder en este momento volver a ver rostros que son significativos porque hemos compartido la vida, y cuando se comparte la vida y se construye en Dios, las amistades y las relaciones duran más allá de la distancia física y más allá del tiempo que pasa. Entonces, ante todos, gracias por esta oportunidad de estar aquí. También yo quiero ser voz de una experiencia que la comunidad vive desde hace muchos años en Lima, en la cual yo he entrado desde hace 4 años con alegría, con el deseo de seguir caminando y con el deseo de ser voz de los hermanos con los cuales en este momento Dios me llama a compartir la vida, los hermanos de mi querido pueblo de Villa María del Triunfo, a la periferia de Lima. Gracias. Les tengo una pregunta para ir rompiendo el hielo y se me van soltando y pierden el miedo de hacer preguntas porque cada pregunta es válida, ¿saben?
vamos con algo sencillito, que es algo que les debe estar mostrando, porque sabemos que en Italia no hablan español y en Ouagadougou no hablan español como primer idioma. Así que, ¿cómo se les hizo ese proceso a ustedes de aprender estos idiomas en los que tuvieron que cambiar todo su, su forma de pensar y zambullirse en el país que estaban? Fácil. Bueno, pues el español sale bien natural. Gracias a Dios lo aprendí bien, el acento en Yauco. Entonces el español está bien fundamentado allí. La Yupi lo reforzó. El inglés está por allí porque dicen todos que es el segundo idioma. Pues bueno, por ahí va. El italiano lo aprendí cuando entré en la comunidad y después yo tuve el don de vivir 10 años en Italia. Entonces o lo aprendes porque por lo menos para comer pues se tiene que aprender. Ahora me han enviado en África, entonces vamos a ir a masticar el francés y me dijeron, tú hablas bien italiano, tú vas a hablar rapidísimo francés y después tú lo estudiaste en la Yupi. Habían pasado 25 años, más o menos más. Entonces aprender un idioma, mi experiencia es esta, ¿no? Que la cosa más sencilla para aprender es la gramática, son reglas. Entonces después que tú aprendes con el francés que OU no es yo más es U, yo, U, yo pugón, o, ¿no? Pues después que tú aprendes las reglas, vas y puede costar un poquito más, un poquito menos, pero son reglas y están. Yo siento que el desafío más grande cuando se aprende un idioma, pues no es el idioma en sí, sino lo que este idioma significa para un pueblo, ¿no? Lo que se transmite con el idioma. Y es allí el desafío más grande, por lo menos el mío. Yo recuerdo en Italia que aprender el italiano aprenderlo bien me costó un año. Pero perfeccionar este italiano no solo en el acento, imitando a los italianos, sobre todo entrando en la idiosincrasia de un pueblo. Y yo creo que es allí que está el clic con los idiomas. Y esto cuesta. En el continente africano, y yo estoy en un país que se llama Burkina Faso, pues el francés es uno de los 4 idiomas institucionales, pero allí se hablan 26 idiomas diferentes. Entonces no es solo el francés, en donde nosotros estamos como territorio, es el moré. Y por favor no me pidan que diga nada porque, bueno, ahí estamos. Y no quiero faltar el respeto si por casualidad alguien de que está por allá me está escuchando. Solo puedo decir amina, que significa amén. Este es un gran desafío, primero porque yo tenía que de verdad despertar un francés que era universitario, de academia. Yo nunca lo había hablado, entonces intentar que salga, y allí estamos en estas todavía, pero me defiendo. Y en este momento yo siento esto, ¿no? En un país que el francés es verdaderamente institucional, es el idioma del país que los conquistó, de la colonia, pero no es el idioma que habla del corazón de estos hermanos. Y el desafío es poder entender, para después también, si Dios lo permite, la inteligencia, hablar moré, porque yo creo que allí voy a entrar en la realidad de un pueblo, en la manera de ver la vida, de comprenderla, y quizás desde allí pues nos podemos hacer un poquito más cercanos. Yo les decía, cuando los misioneros llegaron, yo entré un año después. Paréntesis, Emily, con permiso te digo que esta mañana tomé conciencia, le decía a Yoli, que Dios ha permitido hoy una cosa muy bella. Porque Marcia es de las primeras misioneras que llegó. Y yo con mucho orgullo y con mucha humildad, yo fui la primera misionera puertorriqueña que entró cuando la comunidad estaba aquí. Y entonces, sea la pandemia, sea la asamblea, sean tantas cosas, nos han hecho coincidir aquí hoy. Y creo que esto también es don de Dios y para nosotras es providencia, ¿no? Entonces creo que esto es... Cierro paréntesis, Dios, yo recuerdo cuando ellos llegaron, yo acababa de salir de la universidad y tenía de que yo hablaba el español más, ¿no? Y en aquellos tiempos estaba, dígalo así se dice, no me acuerdo, ¿no? Y empezaban a hablar español
Y yo les decía, no, no se dice así, se dice así. Y después yo gocé tanto cuando ellos empezaron a entender qué significaba la mancha de plátano, qué significaban nuestras maneras de decir, que hablan de nuestra manera de ver la vida. Y yo creo que es allí donde hacemos clic, no solamente allí, ¿no? Porque sabemos que está el lenguaje del amor. Pero yo siento esto, ¿no? Que aprender un idioma es en entrar en la manera de vivir, de pensar y de manifestar las cosas más bellas de la vida, ¿no? Es los que nos ponen en contacto. Y para mí esta es la experiencia. Yo agradezco a Dios y a la comunidad, ¿no? Que pues vamos por el quinto idioma. Yo no creo que después que a 48 años se logra aprender un sexto, un séptimo, pero si Dios así lo desea, también hablaremos portugués, ¿no? Aprender un idioma. Yo salí de Italia para ir a Lima rumbo a Puerto Rico, entonces sabía que en Lima estaba 6 meses y que el objetivo máximo de estos 6 meses era aprender el idioma, también porque llegábamos aquí y aquí no había una comunidad, entonces de una o de otra manera habríamos... sí, teníamos que hablar, que comunicar, que entrar en diálogo y entonces fui a Lima sin conocer porque íbamos allá también para aprender el idioma y la experiencia es esa, claro. Un idioma significa las palabras, significa la manera de decir, significa una gramática. Pero sobre todo creo significa la oportunidad de encontrar y de entrar en relación con otra persona. Otra persona que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene una manera de ser que es suya propia, que es de su familia, ma que es expresión también de una historia, de un camino hecho de una cultura como pueblo. Y entonces la motivación principal que me empujó a empezar a hablar español desde que bajé del avión con las 3 palabras que conocía era propio eso, el deseo profundo de poder entrar en diálogo, de poder encontrarme, de poder caminar con estas personas con las cuales estaba llamada a compartir la vida. Y entonces, esta es una anécdota, desde que bajamos del avión, no solo yo, pero también los otros hermanos que estaban en mi misma situación, decidimos que nosotros no sabíamos italiano y entonces nos expresábamos con las pocas palabras que conocíamos y cuando los hermanos que ya estaban en Lima, sí, tal vez para hacernos descansar, decían algo en italiano, nuestra frase famosa era: yo no entiendo italiano, háblame español. Y después de 6 meses llegué aquí en Puerto Rico y de verdad la experiencia fue que por gracias de Dios aprendemos a expresarnos y lográbamos comunicar y entender, entonces ya era algo. Pero la experiencia fue esa, que llegar a Puerto Rico significó entrar en una musicalidad distinta, una manera de hablar, de pronunciar, de decir, también palabras distintas. Pero era... entrar en una nueva relación, era entrar en relación con otro pueblo, con otra historia, con otros hermanos. Y creo que, que aprender un idioma sea eso, sea el primer paso para vivir la misionariedad del encuentro entre hermanos que provienen de historia, de pueblos distintos, pero que pertenecen a un único pueblo, que es el pueblo de Dios. Y entonces el idioma es el primer paso para expresar un corazón misionero que desea vivir fraternidad y que cree que el encuentro y el diálogo es algo que nos une, que nos enriquece
y que las distinciones, las diferencias, también cuando son de idioma y de cultura, pueden ser un desafío, pero nunca son un obstáculo si deseamos encontrarnos. Muy bien dicho ambas. Me encanta cómo pudieron, como dice Marcia, pasar esa barrera con el amor y con Dios, porque también hay que mencionar que él estuvo en ese proceso, para que la comunicación no fuese solamente, porque para comunicarnos necesitamos las manos, pero para conectar con el otro también se necesita un poco más, y Dios estuvo en ese camino de ustedes y se nota, así que... Y el español de Ana está bueno, ¿verdad? ¿Sabe? Pues entonces les quiero hacer otra preguntita sencilla. Cuando ustedes toman la decisión de entrar en la comunidad, pues obviamente tienen su proceso de discernimiento y ya están en la comunidad, tienen su decisión tomada. Mi experiencia desde afuera, ¿verdad? No voy a hablar por ustedes, es que el camino siempre continúa y esa decisión se reafirma todo el tiempo. ¿Qué fue una experiencia de esas de misión que les reafirmó esa decisión que tomaron? En el camino de esa misión, ¿qué fue algo que cuando ya estaban en la misión dijeron, esto era lo que yo tenía que hacer, por eso estoy aquí? Pueden tomarse un segundito, pero si quieren. Bueno, Emily, yo creo que tenemos que hablar que es fácil para ti, que es difícil, ¿ah? Bueno, no es una pregunta fácil. Te fuiste en profundidad y intentaremos desde allí responder. Sí, yo siempre, mi experiencia, tenemos diferencia de edad, no solo física, sino de camino, ¿no? Entonces la mía es una experiencia más corta, pero no deja de ser experiencia. Y yo en estos 23, 24 años de camino en la comunidad y de aquel primer sí, cuando lo dije la primera vez, uno piensa que es ese y se acabó. Y que con ese tú vas para adelante, olvídate. Cuando empieza el camino, empiezas a dar los pasitos, te das cuenta que no puedes vivir de renta. Que cada paso y que cada experiencia tiene un costo. Y en el sentido que este costo es que este sí debe ser renovado, es cierto. Y yo te puedo decir, hay muchas experiencias de dificultad porque la vida está compuesta de esto, ¿no? Y yo creo que 2 momentos han marcado o han sido experiencias que me han permitido continuar cuando los huevos se ponen a peseta, como se dice aquí en Puerto Rico. Y es que, primero, yo siento que una experiencia que siempre me ha renovado y que me renueva hoy es la vida de la comunidad. ¿No? Para mí es fundamental la vida de fraternidad. Y cuando esta no va, pues también si la misión va bien, hay algo que a mí me falta algo, porque me falta la otra parte de la comunidad. Entonces, saber y experimentar que en la dificultad yo confío y mi seguridad está en Dios, pero está en estos hermanos que conmigo y al lado mío y adelante de mí y detrás de mí estamos caminando con el deseo de construir un mundo mejor y con el deseo profundo que este reino de Dios por el cual creemos lo podamos tocar nosotros y todos los demás. Y cuando yo digo todos, digo todo. Que todos tengamos la posibilidad de creer que se puede vivir en la fraternidad. Entonces, de verdad, el primer aspecto es la vida de fraternidad. A mí siempre me ha ayudado a renovar aquel primer sí. Y sin duda, la segunda es la misión. Cuando las cosas se ponen difíciles, y aquí te puedo dar una experiencia, ¿no? Estamos trabajando en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, en un país, estoy en otro continente, en otro país, en otro mundo. De verdad, otra cosa. En mis esquemas mentales, afectivos, etc. Y la vida allí es difícil. Y la vida para mí allí no ha sido tan fácil. Y uno de los aspectos que me ha mantenido en pie y que hoy, haciendo una lectura de estos 2 años y medio, agradezco profundamente, es la vida de los hermanos más pobres allí, la vida de los hermanos empobrecidos que viven en este país. Que sin duda alguna, también si yo he vivido dificultades, ver sus vidas, sus luchas, pues esto le da otro color a las mías. Que son siempre luchas, que son siempre dificultades, pero
en comparación a la dificultad que están viviendo estos hermanos, pues yo digo, bueno, vamos a relativizar la cosa, ¿no? Cuando yo tengo la posibilidad de ir al campo de misión y yo veo a estas mamás que como medio de transportación lo que utilizan es una bicicleta, y en esta bicicleta tiene su bebé en la espalda, su bebé adelante, el que más grandecito sentado en la parte de atrás, en el asiento que está encima de la rueda de atrás. Pero no solo eso, tiene en su cabeza las frutas que está vendiendo, y bueno, no le digo ni cuántas cosas más. Y ella tiene que pedalear, porque si ella no pedalea, la bicicleta se va a caer. Si ella se caen los niños. Y eso es una dificultad que cubre otras dificultades de la vida. Entonces, ver esto, que es una experiencia muy sencilla, a mí esto y muchas otras más, ¿no? Me ha ayudado a renovar aquel primer sí. Y sin duda, yo creo que una gran experiencia de la vida y que da fuerza es también regresar a aquel sí. Aquel sí es bien espontáneo. Yo digo hoy que es bien inconsciente, pero aquel sí fortalece y da sentido también al de hoy. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que es fácil y difícil. Pero sí, si pienso en la experiencia, lo que marcó mi encuentro con la comunidad y que me permitió entender que aquel deseo de consagración para la misión que tenía en el corazón había encontrado casa, había encontrado un hogar y sobre todo había encontrado personas con las cuales vivir y dar forma a este deseo ha sido claramente para mí la vida de comunión, la vida de fraternidad. Me habló y respondió a lo que yo buscaba ver, que había hermanos y hermanas. Yo entré en la comunidad en 1989, entonces 7, 8 años después que la comunidad había nacido. Ver que había personas que de verdad, con toda la fragilidad, con todos los límites, con todo también la pobreza que cada uno tiene y que yo por primera tengo, pero creían y vivían día a día compartiendo, no solo compartiendo lo material por el cual se te sirve eso, es tuyo, úsalo, sino compartiendo los deseos, compartiendo los sueños, compartiendo los sentimientos, compartiendo las relaciones, compartiendo la vida con Dios. Eso es lo que me habló y que me hizo decir, ok, mi búsqueda ha encontrado su lugar. Aquí, tú, Dios, quieres seguir construyendo tu historia conmigo. Y a eso se une el otro aspecto, el aspecto que esta vida que queremos vivir, que intentamos vivir entre nosotros con todas las equivocaciones, pero aquí hay toda gente que nos conoce muy bien, entonces no necesita especificarlo. No era para vivirla solo entre nosotros, sino para vivirla y compartirla con las personas que nos rodeaban y con los pueblos hacia los cuales Dios nos enviaba. Y eso es para mí el punto fuerte. Y siento que son estos dos pulmones, con los dos pulmones hay que respirar la comunión para poder expresar y vivir este encuentro con el otro que está afuera, decimos, de la comunidad porque no es miembro, y al mismo tiempo como el encuentro con el otro es siempre algo que me fortalece y que me habla
de la belleza que es intentar vivir esta vida de comunión que es de Dios. Y en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales uno no está corriendo, tal vez está caminando o camina despacio, sí, hacer memoria de lo que ha significado este primer encuentro con la comunidad y de las relaciones significativas que he vivido adentro de la comunidad como experiencia de encuentro con las personas, con el pueblo puertorriqueño, con el pueblo peruano, es algo que me dice, hoy, esta es mi vida y esta es mi casa, yendo adelante. Y hoy, donde no tengo más los 27 años cuando decidí entrar en la comunidad, tengo los 60, miro y digo, sí, lo que Dios me ha llamado a vivir y nos ha llamado a vivir como comunidad, pero que ha escrito también en el corazón de la Iglesia y de la humanidad, es que con Dios la vida es una danza de filiación y de fraternidad. Es una danza en la cual, mirando a Él, se hace experiencia de ser hijos amados y al mismo tiempo se descubre la vida de fraternidad, una vida de fraternidad porque juntos como hermanos estamos llamados a danzar la vida de Dios. Les quiero agradecer a ambas por abrirnos sus corazones con sus experiencias y hacerlas ahora parte también de nuestros recuerdos de ustedes y poder entonces también aplicar lo que ustedes piensan sobre la comunidad, la fraternidad en nuestro día a día para continuar con nuestro llamado también como bautizados. Así que muchas gracias. Tenemos una pregunta de Facebook de Maribel Fernández que nos pregunta ¿cuál es la realidad social que viven? Ana. ¿Cuál es la realidad social que viven los hermanos de Burkina Faso? Ok. Nos encontramos, Burkina Faso es un país que se encuentra en el noroeste del África, incluido entre los países que hablan francés. Un país que tiene 26.300 millones de personas, de habitantes. El número es tan grande que hasta se me hace difícil decirlo. Con una capital que tiene 1.475.223 habitantes. Y son números, ¿no? Pero son personas. Un país que tuvo su independencia el 5 de agosto de 1960, entonces de pocos años de independencia, pero mucho más que otros, entonces independientes son. Es un país que se encuentra rodeado por otros países, y yo creo que esto sea muy importante. En el noreste con Níger, al sur con Costa de Marfil y con el Ghana, Togo y Benín. Esto significa que es un país que no posee acceso al mar. Y para nosotros que estamos en esta pequeña islita, pues bueno, sabemos lo que significa vivir en una isla. Tiene sus grandes ventajas, porque nos pone en contacto con otras realidades, porque tenemos puertos, etcétera, etcétera. Y a veces dicen que porque nos encerramos en la islita y el pensamiento se queda más pequeño. Que las dos cosas creo que sean ciertas, pero influye mucho el hecho que un país no tenga posibilidad de acceso al mar, porque los productos que pueden llegar por allí hacen más dificultad para llegar, entonces más costoso. Es un país considerado entre los más pobres del mundo, entre los 10 países más pobres del mundo a nivel económico. No sé, yo no me fui a informar muchísimo sobre estos datos. Sí le puedo decir, hablo y pido disculpas a los mexicanos y a los peruanos. Ahora hablamos de dólares, que es lo que se me hace más fácil en este momento. También sí conozco las otras monedas. Entonces,
$1 allí son 500 francos CFA. Y a usted no le dice nada, tampoco a mí me lo decía. Con 500 francos CFA, ¿qué compramos? Compramos un poco de pan, un poco de habichuelas, quizás un poco de harina de maíz y alguna salsa. No mucho, ¿ah? Entonces, esto toca la vida de nuestros hermanos. Ellos ganarán $30 al mes. Y claro, la cosa más fácil que viene, porque este discurso a mí me mueve la sangre. Las injusticias como a muchos de nosotros, ¿no? Y algunos me dicen, sí, Ana, pero bueno, seguramente el costo de vida es más bajo. No puedes comparar lo que se gana aquí con lo que ganan los puertorriqueños o los norteamericanos, etcétera, etcétera. Es cierto, es verdad que el costo de vida es bajo en comparación a lo que yo sé. Pero yo siempre pienso que cuando un papá de familia, una mamá de familia, no logra terminar el mes con serenidad, la cosa no es justa, ¿no? Cuando un papá de familia tiene que escoger entre enviar un papá, un jefe de familia, una mamá, entre dar de comer a sus hijos o enviarlos a la escuela, ya empezamos que algo no funciona, ¿no? O peor aún, cuando un papá de familia, un jefe de familia tiene que escoger entre dar de comer o curar a este niño o esta niña que están enfermos, o renunciar él mismo a sus curas. Entonces allí estamos, en un contexto social de mucha pobreza. Yo quisiera plasmarlo, yo decía, sería bueno con imágenes, porque la imagen es más inmediata, pero yo voy a intentar con palabras transmitir lo que vivimos allí, ¿no? Un país que vive la realidad dura, acostumbrados ellos a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, las casas. El concepto de casa no es para la casa como nosotros la conocemos, donde se realiza todo. La casa, la estructura, es para dormir. Entonces la vida se desarrolla afuera, en lo que nosotros puertorriqueños llamaríamos el batey. Allí se cocina, el patio, no el jardín. Ahora no me vienen los términos mexicanos o peruanos. Allí se cocina, allí se comparte la vida y adentro de la casa se va a dormir. Una casa, en la mayoría de los casos, allí donde nosotros estamos, construida en tierra, adobe, mezclado con la paja, que crea una estructura muy dura, un poco resistente, no resistente a una lluvia torrencial. El techo, si se logra, de zinc, y si no, pues es de paja, ¿no? Una familia que seguramente hará una comida al día, una comida sustanciosa sería un poco de harina de maíz que se llama to, con un guiso de algo que normalmente sería hecho de tipo espinaca, hojas de batata americana o batata amarilla, batata mamella, y eso con un poco de condimento, una salsa y harina de maíz y un poco de arroz. Y esto se come, ¿no? De manera estupendamente bellísima con nuestras manos. Y entonces, un poco esta es la realidad muy general, ¿eh? Porque necesitaríamos mucho tiempo para explicarla totalmente. Yo no compartí nada. Si yo quisiera dejar algo en esta hora y media de compartir, que después serán 30 minutos, sería crear en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y renovar en mí la inquietud por conocer algo que es diferente. Le quiero dejar la espinita de que hay, pues más allá del 100 por 35 hay otras cosas, y que es interesante siempre exponerse para conocer, porque nos agranda el corazón, la mente, la vida. Y por último, pero no como último aspecto, una realidad social donde no todos tienen acceso a la educación. Tenemos un gran porcentaje de analfabetas. Y a mí esto me estremece profundamente, ¿no? Y me conmueve. Cuando una mamá apenas, conoce su idioma y lo habla,
pero no sabe leer, no sabe escribir y con todo lo que esto significa, ¿no? Te engañan en el mercado como me engañan a mí porque no lo conozco tampoco, el moreno. Pero no hay posibilidad, si tú no sabes leer y escribir, el futuro está bien limitado. Y no, entonces el analfabetismo, etcétera. Hay un país que llueve 6 meses y 6 meses no llueve, y estoy exagerando porque llueve hasta ahora allí está lloviendo hasta octubre. En octubre dejará de llover y no vamos a ver el agua hasta junio del próximo año. En una zona desértica, empieza el desierto del Sahara, entonces conozco los polvos de Sahara, yo me los respiro antes de que lleguen aquí. Y allí comienzan los huracanes, por allí pasan también de manera diferente. Entonces toda esta realidad social, y no está la pregunta, pero yo les dejo a ustedes una pregunta, ¿no? Preguntémonos y dejémonos inquietar cuáles son las causas de todas estas situaciones y cómo yo contribuyo o no contribuyo, aporto o no aporto a la solución de estos problemas. Y esta ustedes, ¿no? Contéstenla para ustedes y bueno, creo que sea siempre importante esto. Gracias, Ana, por ayudarnos a entrar en comunidad también con los hermanos de Burkina Faso. Sé que son datos, sé que si los vemos en una página vemos números y todo, pero Ana nos está dando un rostro también a esas personas y esos números, así que agradezco eso. Escuchando a Ana, ya nos habla de la realidad de Burkina Faso, mi pregunta es cómo, teniéndolo las dos, y Marcia, que está en Lima en este momento, ¿cómo un carisma entra en una historia de un pueblo? Es una pregunta que me nace. ¿Cómo entra el carisma comunitario en una realidad tan diferente? Burkina Faso, Lima, y tú estuviste en Italia, ¿sabes? Todo es tierra de misión. Entonces, ¿cómo entra el carisma en una realidad? Wow, pregunta fácil esa. ¿Cómo entra un carisma? Yo creo que la palabra sea estar en medio, compartir la vida, caminar juntos. Un carisma, sí, claro, yo puedo explicar cuáles son los pilares del carisma, ¿no? Providencia, comunión, misión, que queremos vivir a imagen de la Trinidad, claro, ¿no? Todo eso lo puedo explicar, pero un carisma no pasa para una explicación. Un carisma se transmite como experiencia, es la experiencia que se vive en una familia. La vida no se enseña, la vida se transmite. Las mamás que están aquí saben bien que el orden de la casa no se transmite a los hijos diciendo tenemos que ser ordenados y sean ordenados, mas se lo hace respirar en una manera de llevar adelante el hogar. Y transmitir un carisma es vivir día a día intentando, repito, con las fragilidades, pero de vivir lo que Dios ha escrito en el corazón y vivirlo con la sencillez en el cotidiano, en las relaciones, en el caminar por las calles, en el dar el tiempo para escuchar a una persona. El corazón de nuestro carisma es la relación y entonces es vivir esta tensión de relación constante. Si yo pienso a la vida en Perú en este momento, con otros hermanos, la comunidad me ha ofrecido la posibilidad de acompañar de manera especial la vida de nuestra parroquia. Por quien no sabe, la parroquia de Lima es una parroquia estructurada con una iglesia matriz y 7 capillas, pero son 120.000 personas. Entonces cada capilla se vuelve una parroquia, ¿no? Y caminar con las personas, ¿qué significa? Significa estar en la iglesia para que quien llega encuentre y escuche, mas significa salir afuera,
significa caminar por la calle, significa hacer mío lo que veo, lo que siento, que mi tiempo es para ti, es físicamente para ti. Entonces sabes que puedes llamar, que serás escuchado. La experiencia que hemos vivido en esta pandemia, por ejemplo, cuando nuestro lockdown ha ido del 16 de marzo hasta julio y después se ha interrumpido, y después se ha retomado, después se ha interrumpido, después se ha retomado, entonces estamos siempre en lockdown, de una manera o de la otra, significa mi tiempo es para ti. Y como experiencia de comunidad ha sido que de verdad también si la gente no podía salir y nosotros no podíamos salir, y sobre todo el primer tiempo esto era muy estrecho, pero estoy para ti. Esto significa que mi teléfono está allá, que tú me puedes llamar y que yo te hablo, que yo te escucho, que contigo rezo, che contigo busco aquella cama UCI che non si incontrava tampoco pagándola oro, però la busco, tomo il telefono e llamo contigo. Cioè es un transmitir, non es un explicar, es un vivir eso y vivirlo dentro el cotidiano, en la situación concreta en la cual te encuentras en este momento, en esta situación, en esta realidad con estas personas. Para mí ha sido la atención, por ejemplo, a decir, ok, escucho de las 9 de la mañana a la 1 constantemente personas que llamaban por canastas, por situaciones médicas, por medicamentos, simplemente porque se sentían solas, ancianas en la casa, aislada, y decir, intento escucharte como si tú fueras el único que ha llamado esta mañana. Y hacerlo por teléfono, intentar transmitir eso. Lo hice yo y lo hicieron mis hermanos y hermanas de comunidad. Creo que sí, hacer pasar un carisma significa hacerlo pasar dentro de las situaciones concretas de la vida y sea intentar vivirlo así como somos capaces entre nosotros y con los demás. En estos días yo recordaba con unos misioneros que llegando aquí, el deseo ha sido eso, abrir la casa, compartir, ¿no? Comer juntos, trabajar juntos y también buscar juntos el camino pastoral. Y en el momento en el cual estábamos buscando cuál era la prioridad de nuestro camino pastoral, yo siempre recuerdo que estaba afuera, allá en el parquecito de la iglesia, dando vuelta alrededor de nuestra iglesia de Fátima aquí, y me se acercó un ministro de la Eucaristía para preguntarme qué había, que estaba así, y decía, estoy reflexionando, ¿cuál es la prioridad de nuestro...? Y él dijo, yo no sé cuál es la prioridad, yo sé que a nosotros nos gusta como viven ustedes y nos gustaría vivir así. Creo que sea un modo de transmitir el carisma y una respuesta que hemos recibido. Y también en este tiempo de pandemia en Lima, cuando ahora se ha podido abrir un poquito, y yo he visto que, por ejemplo, el grupo de la animación, del coro, de los coros de la iglesia central, son jóvenes, en mayoría, se encontraban a la justa distancia con todas las medidas, y a un cierto punto dicen, oye, pero aquí tenemos que hacer algo porque antes de la pandemia se habían acercado los chicos de la confirmación que deseaban hacer parte. Después se inició la pandemia y no. Y entonces, ¿qué hacemos? Los llamamos, los vamos a buscar. Yo digo, oye, han entendido que la vida se transmite, que no se puede dejarla por allá. Me parece que es eso, un carisma es transmisión de vida y entonces se vuelve para mí
pregunta de cada noche, yo, ¿cómo he vivido hoy? ¿Cómo he vivido hoy el don de Dios? ¿Cómo he encontrado hoy las personas? ¿Cómo hoy he construido estas relaciones? ¿Con quién? Con las personas concretas que Dios ha puesto en mi camino hoy y que tal vez yo no pensaba de encontrar. Deseo añadir que partiendo de aquello que yo he entendido como carisma, que es un don de Dios, hablamos de la iglesia, ¿no? Un don de Dios, de la vida de Dios a un grupo de personas o a la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que también esta transmisión de un carisma, partiendo de la, yo pienso que Yoli por allí iba, partiendo del entendimiento que el carisma entonces yo lo poseo, y yo daría un pasito, no sé si adelante o atrás, pero yo creo que cuando llegamos a un pueblo, una realidad nueva, también es reconocer ese carisma que ya está allí. Pienso como cuando se estudia teología te dicen, y cuando vas en misión, que el verbo, el Espíritu Santo te precede, que Dios está ya allí, ¿no? Que no solo los españoles cuando llegaron aquí lo trajeron, ya Dios estaba aquí con nuestra gente. Se encuentran y allí nace otra cosa, ¿no? Digo, crece este Dios. Entonces, un carisma, yo pienso a la experiencia de Aguagá, pero yo he tenido varias experiencias porque yo aquí recibí la comunidad. Entonces, cómo esta comunidad va reconociendo que tiene un carisma, pero va reconociendo que hay unas características intrínsecas del pueblo puertorriqueño que se casan, pero allí perfectamente con este deseo de Dios de una vida de familia profunda, donde todos somos iguales, donde compartimos la vida, etc. Entonces, pensando a Aguagá, digo, yo llegué después de 2 años de fundación, pero estamos en fundación, ¿no? Entonces, reconocer aquellas características del pueblo general y del pueblo de Dios que se casan con este carisma que tiene una espiritualidad, ¿no? La espiritualidad de la fraternidad, de la comunión, la misión, y que ya Dios las puso allí. Y nos lo transmitimos nosotros y nosotros lo recibimos, ¿no? Porque a veces, como dice Marcia, una de algunas experiencias que tenemos allí es que alguien que no nos conoce, pero y que jamás había oído hablar de nosotros, porque les digo que estamos, ¿no? Después de encontrarnos una vez, pregunta, ¿y cómo se hace para volverse misionero? ¿Cómo yo puedo entrar en esta comunidad? Entonces tú dices, pero espérate. Entonces, seguramente hubo allí un clic entre la manera de vivir mía, de nosotros, ¿no? Y lo que él tiene en el corazón, que lo puso Dios. Yo creo que, y después esto se sigue transmitiendo y se sigue, porque si yo hablara de mi experiencia, ¿no? Yo estuve en Perú la primera vez, el primer contacto misionero fue en el 1995, tú no habías nacido entonces. Y yo fui a hacer una experiencia de misión y me acogió esta comunidad. Y yo ni por aquí, ni por aquí. Acababa de terminar el bachillerato, empezaba la maestría, lo tenía muy claro lo que quería para mi vida en aquel momento. Bueno, eso creía yo. Y ver la vida de la comunidad a mí me removió la vida, me la cambió. Yo regresé, yo estudié, hice la maestría, pero me la cambió, no es la misma desde ese momento porque nos reconocimos, ¿ah? Debe ser como cuando uno se enamora, yo no lo sé, ahí no tengo mucha experiencia, pero bueno, que se reconoce algo y después esto crece, se fortalece, ¿no? Entonces, yo pienso así, Yoli, ¿no? Creo que... Muchas gracias a ambas por eso. Marcia, te tienen una pregunta. Lourdes Cuevas Monet fue a Perú a Lima específicamente, hace 11 años. Y pregunta, ¿cómo se encuentran estas familias, en especial ahora con la pandemia? Y pregunta si los comedores continúan con su servicio de alimento para nuestros hermanos. Yo sé que hablaste un poquito en general de la pandemia, pero ahora nos vamos. ¿Cómo se encuentran estas familias? Creo que la pandemia haya afectado a todos los pueblos y a todos los países y haya dejado sus consecuencias, secuelas, ¿no? En cada situación.
Por lo que concierne el Perú, claro, la pandemia ha hecho sobresalir aquellas fragilidades que estaban y que se intentaban de una o de otra manera, ¿no? Así limitar. Ante todo, sí, sobresalió la fragilidad a nivel de la salud, a nivel sanitario. Y de hecho, los gobiernos mismos dijeron por historias, por situaciones que se han dado, teníamos un sistema débil y ha demostrado toda su debilidad en este momento. Los hospitales, sin duda, quien ha leído los periódicos, las colas para el oxígeno, cioè no se encontraba el oxígeno, cómo recargar los balones de oxígeno. Las camas UCI eran limitadas y entonces si tengo 100 puedo dar 100 y tú que eres 101 tienes que esperar que una se libere. Y eso claramente no ha sido fácil y claro, si no se libera aquella cama UCI, tú después no logras salir del COVID. Y esto es lógico. Entonces las familias han vivido, ¿no? Han vivido la preocupación, han vivido el correr para buscar los medicamentos, para buscar el oxígeno, para buscar el hospital. Y con la pandemia también se ha evidenciado la fragilidad del mundo laboral, sobre todo del mundo informal. Entonces muchos se han encontrado sin empleo y sin ingresos. Entonces esto significa ponerse el problema de cómo puedo garantizar la comida de todos los días, el colegio del niño y las cosas necesarias. Entonces ha sido un sufrimiento fuerte del pueblo, un sufrimiento fuerte, un sufrimiento que ha dejado sus secuelas, pero al mismo tiempo, y aquí me uno también para no extenderme demasiado, si hay otras preguntas, a los comedores parroquiales, la gente ha encontrado de nuevo su fuerza, la fuerza que tiene de luchar, de ir adelante, y la primera respuesta ha sido propio esa, la fuerza, nos unimos y tendremos nuestra fuerza. Y unirse ha significado que los comedores parroquiales han regresado con fuerza a ser un punto que ha garantizado la alimentación, una comida verdadera al menos una vez al día a las familias. Y al lado de los comedores parroquiales han nacido las ollas comunes. Entre paréntesis, las estadísticas oficiales en Perú dicen que el nivel de pobreza ha regresado a ser aquel de 10 años atrás. Entonces, hablando de las ollas comunes que han nacido un poco en todos los lugares y también en nuestra parroquia, en los cerros, son familias de vecinos, mamás, también papás, que se han mirado y han dicho, oye, yo no logro, tú no logras, él no logra, nos unimos para ver si logramos. Y han empezado a unirse, quien tenía, se llama cocina, ¿no? Quien tenía una cocina la puso en común, buscaron unas ollas y han empezado a cocinar. Otros han empezado cocinando a leña, haciendo el fuego así en un rinconcito ¿no? Y estas mamás que han cocinado, que han, claro, allá, sea nosotros como parroquia, sea la Cáritas diocesana, también el gobierno,
¿no? Viendo estas situaciones, después estamos intentando de apoyar con los alimentos, también diciendo, vamos a ver si buscamos una cocina, porque cocinar a leña no es la cosa más segura y también lo que significa hacerlo. Pero en esta solidaridad han encontrado la respuesta y están yendo adelante. Después, no sé, los jóvenes, los adultos jóvenes de un grupo misionero se han comprometido por un tiempo y cada sábado preparaban el desayuno y lo llevaban en una de estas ollas comunes entre las más necesitadas. Las personas de la parroquia traen lo que pueden para que saben que va por allá. Pero sí, ha sido una respuesta y ha sido un punto de apoyo seguro por las familias en esta situación en la cual de verdad se han encontrado a enfrentar dificultades económicas, también porque los que habían ahorrado algo en el momento en el cual se ha enfermado una persona, sus ahorros han ido allá y entonces y no es fácil con la precariedad del trabajo, con los horarios reducidos, claro, experiencia que se vive también en otros lugares, imagino que alguien lo viva también aquí en Puerto Rico, pero que de verdad sí ha creado esta situación, pero subrayaría con la dignidad, la fuerza, la solidaridad con las cuales las personas se están moviendo, se están apoyando entre ellas y están caminando diciendo Dios camina con nosotros y creemos, ¿no? Creemos que la última palabra la tiene la resurrección, entonces en eso encuentran la fuerza para ir adelante. Muchas gracias, Marcia. También por recordarnos que las dificultades que nosotros tuvimos aquí como Puerto Rico, como pandemia, en otros lugares experimentaron cosas también que nosotros ni pensamos. Así que gracias por también darnos nombre y ponerle cara a esas situaciones. ¿Qué ha sido lo más fuerte que han podido vivir en su vida de misión? No es mía. Lo más fuerte es responder a esta pregunta. Yo creo que, bueno, dificultades nos faltan, ¿eh? No podemos, nos faltan a nadie, llegan también sin permiso. Pero en estos procesos que son bien humanos y bien divinos, para mí la dificultad más grande es tomar conciencia con más profundidad de la limitez humana, ¿no? En el sentido que yo deseo dar mi vida para que también otros puedan tener vida, y no tengo deseo de ser Dios, no es esto, sino de entregando mi vida a la misión, a Dios, al anuncio del Evangelio, del reino de Dios. Yo estoy convencida que con esto de alguna manera contribuyo a que otros puedan experimentarse hijos de Dios, dignos, etcétera, ¿no? El amor. Y las dificultades son tantas que tú quisieras resolver todos los problemas o aportar a algo. Y llega un momento en que te encuentras con que, mira, hasta aquí tú puedes hacer. Lo demás no depende ni de ti ni de muchos, quizás depende de Dios o de otras estructuras mucho más altas que tú. Entonces, yo siento que humanamente hablando, la dificultad es esta, que es humana y que habla del límite humano, que está bien, ¿no? Porque gracias a Dios no somos Dios. Está Dios que lleva adelante la vida. Entonces yo siento esto, ¿no? El reconocer, el aceptar que hasta ahí llegaste. Y de manera muy sencilla, ¿no? Yo estoy allí en Burkina Faso, en Ouagadougou, 2 años y medio, con este gran deseo
de misión, quien me conoce sabe, ¿no? Me muero por esto. Y pues yo estoy allí. En algún momento alguien me preguntó, ¿qué tú haces allí? Y bueno, es la pregunta que no quiero que me hagan. Yo estoy allí. Yo estoy allí porque yo todavía no conozco bien el idioma. Yo estoy allí porque yo no conozco todavía bien la cultura, la realidad. Y para poder hacer algo, o para poder, hay que estar. Y eso es un límite. Entonces, hay que trabajarlo, ¿no? Y entra un poco la frustración, etcétera. Así. No, yo pensaba que sí, creo que el límite más grande es aceptar serenamente delante appunto de las situaciones que se presentan, delante, yo digo, de las situaciones en las cuales uno experimenta la impotencia, y esto ha sido una experiencia de esta pandemia, donde a veces uno puede, yo digo, como María en Caná, decir, Señor, no hay más vino, y juntos con los hermanos, con las hermanas, encontrar un camino de esperanza o de una puerta que pueda abrirse. Otras veces, como hacía el ejemplo antes, delante de una cama que no se encuentra, tú sientes toda la impotencia, porque quisiera salvar aquella vida de aquella persona con la cual tú has construido, que tú quieres, que quieres su familia, y haces todo lo posible, pero si no hay, no hay, ¿no? Y ecco, aceptar serenamente esta impotencia y reconocer que esta impotencia que también María vivió a los pies de la cruz, porque no pudo que Jesús no sufriera allá, que esta impotencia en el momento en el cual es acogida y ofrecida, da vida de otra manera, no salva una vida, pero da vida porque el otro no se siente solo, ¿no? Pero creo que el grande límite sea nel momento en el cual uno se encuentra a vivir eso, cioè acogerlo con la serenidad y con la conciencia que eres un instrumento y dejarte, cioè hacer toda tu parte, pero con la conciencia que eres instrumentos en las manos de otro, con la O grande, y que también aquella situación es en las manos de Dios antes que ser en tus manos. Esa pregunta se me olvidó decirle quién fue por Paola Serrano. Así que si quieren después agradecer o no agradecer, pues ya tienen a quién. Ana, te pregunta Esther Colón. ¿Cómo tratan a los cristianos en África, o al menos en Burkina Faso, donde tú estás? Sí, especifiquemos. África es África. África es un continente, ¿no? Y ahora que yo estoy allí lo aprendí. África es un continente. Allí hay un montón de países. Entonces, yo estoy con mi comunidad en Burkina Faso, Ouagadougou, la capital. ¿Cómo tratan a los cristianos? Nos tratan como tratan a las personas. Entonces, yo creo que esta pregunta bueno, yo creo que esta pregunta pueda tener mucha sfumature, me viene italiano, Marcia, muchos colores, ¿no? Muchas tonalidades esto. Entonces, miren, nos tratan bien. Sí, Burkina Faso es un país multicultural, multirreligioso. 65.5% son islámicos musulmanes, ¿no? 23% es cristiano, del cual 19.2% es católico. 6% es animista y por allí vamos. Pero
esto no es un impedimento, ¿no? Allí yo estoy experimentando, tocando, viendo que es posible vivir juntos también si creemos diferente. Allí no hay división religiosa, hay creencias diferentes. Entonces nos acogen bien, es un proceso. Yo pienso que aquí tiene que ver mucho con el proceso que comenzaron los primeros misioneros que llegaron allí hace 117 años, que son los padres blancos, misioneros de África se llaman, y que han entrado con mucho respeto en esta realidad, que han entrado conociendo la realidad, conociendo la cultura, y desde allí se ha compartido el Evangelio. Y entonces en este respeto, pues ellos nos tratan con respeto, ¿no? Y con mucho reconocimiento del hecho que tú estás allí, que tú has dejado algo. Quizás ellos no tienen conciencia, por ejemplo, si yo les digo que yo vengo de Puerto Rico, estoy hablándole que dónde es eso, dónde queda eso, no todos saben dónde está, pero sí reconoce que tú dejaste algo para estar allí, y si lo dejaste por algo es, ¿no? Entonces, de verdad, con mucho respeto, yo no me he sentido nunca no aceptada por ser cristiana, no. Y es interesantísimo, ¿no? Porque entonces está la fiesta islámica, y yo no veo la hora que llegue esta fiesta, porque ellos cocinan el cabrito riquísimo, porque no comen carne de cerdo ni está. Y ellos te llaman, nuestros vecinos, donde vivimos nosotras las misioneras, en una urbanización, un barrio allí particular, nos han acogido muy bien, y la mayoría son musulmanes. Y ellos van el día de la fiesta y, hermana, vengan a comer con nosotros. El día de nuestra fiesta de Navidad, de Pascua, van a saludarnos y compartimos las comidas, porque es muy importante esto, el compartir. Entonces nos sentimos muy, muy acogidos. También quitándole un poco al mito de cómo se ven los cristianos en países donde no es la primera religión, así que también agradezco eso, que también se viven como hermanos. O sea, a pesar de que no lo tengan tal vez pensado, nos ven como hermanos. Miren, yo quisiera, esto es un tema bien delicado, ¿eh? Pero es importante que el terrorismo que se está viviendo allí, que es real y que está latiendo, y que vive allí, y que yo no conocía, pues yo allí lo estoy conociendo, y da miedo. Aquí está la mamá, entonces, da miedo, porque tú estás celebrando la misa y tú no sabes si van a llegar. Pero no solo cuando nosotros estamos celebrando la misa, también cuando están los musulmanes están haciendo su celebración, que perdonen, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces el ataque no es religioso, el terrorismo allí presente no es religioso, no es político, es económico. Y allí les lanzo, vayamos a buscar información, porque esto es bien importante. El norte de Burkina Faso es un territorio rico de oro, y punto, ¿no? Yo estoy hablando de cosas que yo sé que son muy delicadas, pero yo siento que también estamos llamados a anunciar y a denunciar. Entonces no hay terrorismo religioso. Una pregunta que también nos hacen es ¿cómo viven los niños su fe en los países que están? Ustedes como insertados. Los niños viven su fe con alegría, sí, creo sí, como se vive tranquilamente. Muchos lo respiran en sus casas, como lo respiran aquí, como lo respiran en otros países. Otros lo respiran donde los abuelos o donde los vecinos o en el colegio, porque tal vez los papás, pero creo que sea experiencia común, ¿no? No es la experiencia de un país. Pero hay este deseo profundo de transmitir este amor a Dios a los niños, y también de poner los niños bajo la protección de Dios. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, ha sido una experiencia interesante ver los papás que piden el bautismo para los niños, y
¿no? Y lo desean. También si en la iglesia podemos celebrar el bautismo de 2 niños a la vez, mamá, papá, padrino y niño, y nada más, ¿no? Por la situación en la cual estamos. Pero hay este deseo. Con todos los problemas de internet, de conexiones que van, que vienen, que no hay, que no se dan, de datos, de todo eso, pero los papás han dicho, oye, nosotros deseamos que los niños se preparen para la primera comunión y estamos haciendo catequesis por WhatsApp, catequesis por Zoom, catequesis por lo que los niños tienen también para la escuela. A veces salen, vuelven, regresan, pero están allá y tenemos los catequistas que se preparan y que están dando este camino. Y esto significa que alguien de la casa está al lado del niño, porque un niño de 7, 8 años no los deja solo, ¿no? Y creo que después, los niños sí, se expresan como todos los niños, ¿no? Con este cariño, con este afecto hacia Dios y sintiendo que es alguien importante, no sé, pero una de las experiencias para mí bien significativa que he hecho en este tiempo ha sido de un niño que me llamó por teléfono en pleno lockdown, una mamá. El niño estaba en el 2º año de catequesis por WhatsApp, porque no había tampoco Zoom, solo WhatsApp. Y este niño dijo que tenía que hablar con la hermana Marcia. ¡Wow! Me había conocido en el 1er año de catequesis porque venía a la misa, a la catequesis, a todas las actividades que se hacen. Y entonces él me llama y dijo, está bien, tranquila señora, con gusto, yo hablo con el niño de 8 años y medio, casi 9. Y entonces su premisa fue, mi abuela un día en la iglesia me ha explicado que tú no estás casada como mi mamá, pero estás casada con Jesús. Ah, digo, está bien, sí. Entonces a mi amiguito de colegio, que está 1 cuadra más allá que yo, le han cortado la luz. Digo, entiendo. Y me explica todo lo que no se puede hacer cuando la luz está cortada, no se puede cargar el celular para el colegio, no se puede por la noche hacer la tarea, porque todo lo que no se puede hacer con la luz. Y me dice, entonces yo te he llamado para que tú tienes que explicarle todo eso bien a Jesús. Porque mi papá escucha a mi mamá. Entonces, tú explícaselo y explícase cómo está mi amiguito, por favor. Entonces yo le dije, mira, Jesús actúa por medio de las personas, ¿ves? Está actuando por medio tuyo, porque tú me has avisado, porque tú me has contado que tu papá todas las noches va a recoger el celular y se lo carga para que él pueda. Entonces, ¿ves? Sí, pero tú explícaselo, por favor. Está bien. Entonces, después hablamos con los hermanos del grupo Solidaridad, llamamos a los vecinos de casa, nos movemos y la luz regresó. Y entonces me llamó para decirme que la luz había regresado y yo le dije, sí, mira que esto ha sido porque muchas personas, tus vecinos, otras personas se han interesado, han ido, han hablado y así, y han encontrado el camino para que volviera la luz. Y él me dice, sí, muchas personas lo han hecho, pero mira, hermana Marcia, que es porque Jesús ha hablado a su corazón. Y entonces, para decir que en los otros países, en el momento en el cual en la familia están acompañados, como en todos los países, reciben esta fe transmitida en el hogar, en la experiencia de parroquia, de colegio y así, después los niños
crecen en esta relación con Jesús también de esta manera, porque yo me hizo pensar, un niño que se ha hecho solidario con su amiguito, ¿no? Buscando él un camino de solución, ¿no? Y creo que esta sea experiencia de Dios. Claro, hay muchos todavía que sembrar, hay niños que, como en cada país, no participan, no se acercan, pero juntos estamos allá para seguir anunciando. Bueno, en Burkina, en Ouagadougou, los niños son fantásticos, son mis preferidos. Y hay un montón, bellísimo. ¿Cómo viven la fe? Esa está complicadita, pero yo siento que la viven como niños. Sí puedo decir que en muchas familias la fe entra por los niños, porque estamos en un país de primera evangelización, ¿no? A diferencia de lo que vivíamos o se vive aquí, más o menos, a diferencia de lo que yo viví en Perú y ahora Marcia nos comparte, pues aquí estamos en un país de primera evangelización, entonces quizás no hay muchos niños que están recibiendo el conocimiento de la fe a través del catecismo y que las familias no están en el proceso cristiano, pero escucharon, y los inscribieron, ¿no? Entonces yo pienso que allí estos niños están volviéndose, pienso no, es una realidad, los niños se están volviendo los que llevan la fe a las familias también y la viven con mucha sencillez, ¿no? Allí el catecismo, como la escuela, bárbaro, discúlpenla, porque hablamos de un montón de niños con un profesor, ¿no? Si ya hablo de la escuela, en un kinder, en un segundo, en un primer grado, hay 100 niños en un salón con una maestra. Entonces se aprende mucho las cosas a memoria, sin mucho análisis, y pues es la manera que por ahora se puede transmitir este conocimiento que después poco a poco se va volviendo vida. Pero más que cómo la viven, yo en este momento siento que la transmiten ellos a los demás, ¿no? Así es lo que te podría compartir. Una cosa que me encanta muchísimo, donde nosotras las misioneras vivimos, adelante hay un parque donde juegan fútbol los niños y ellos siempre tocan a nuestro portón y normalmente quieren agua. Y el agua allí, no sé, como en ningún país, ¿no? El agua no se puede negar, pero allí tiene un significado muy particular. Entonces hay que ofrecerle el agua. Y cuando te pones a hablar con ellos y le preguntas, ¿y tú cómo te llamas? Ahmed. ¿Y tú cómo te llamas? José. Y entonces ya los nombres te dicen que uno es católico y el otro es islámico o de otra religión, musulmán. Entonces, pero ellos están jugando tan tranquilos, ¿no? Para decir, ¿no? Y son amigos y son íntimos y uno lo lleva al otro lado, como los niños, con una cierta y santa inocencia, ¿no? Que no nos haría mal tampoco a nosotros. Les digo, les abro la puerta por si acaso tenían algo que decían. Yo quería decir esto y no se dio la oportunidad, pues les digo. Yo agradezco profundamente, ¿no? el amor y el deseo que tenemos y que en esta mis tierras y en esta iglesia que peregrina en Puerto Rico hay por la misión. Yo a través de esta iglesia y a través de los misteriosos caminos de Dios conocí la misión y esta me cambió la vida, ¿no? Y a través de esta experiencia de misión yo tuve un encuentro con Dios, contrario a muchos otros caminos, porque Dios usa todo, ¿no? Y mi deseo es este, ¿no? Y no sé si es la cosa más importante que tengo que decir, pero yo agradezco que Dios me ha llamado a esta vida desafiante, pero riquísima, que ha dado sentido a muchas otras cosas de mi vida. Y yo agradezco a ustedes que están aquí y a los muchos o pocos que estén conectados. Y mi deseo profundo, yo estoy allí, lo compartí con algunas personas con las cuales he hablado en estos días. Yo estoy allí en Burkina Faso, Ouagadougou, de verdad, en el sueño de la vida que tenía de ir en misión en África. También cuando eras chiquita lo decía, también si no sabía que quería ser misionera. Entonces Dios escucha y cumple en sus tiempos. Pero yo estoy allí porque pertenezco a una comunidad misionera, ya hemos compartido un poco la historia,
pero yo estoy allí a nombre de una iglesia local. Yo pertenezco a la diócesis de Ponce, pero yo estoy allí porque yo pertenezco a una iglesia nacional, que es la iglesia que peregrina en estas tierras, grandes o pequeñas, con su unión y su desunión, con este peregrinar, ¿no? Entonces, si tuviese que sintetizar, hablando a la iglesia puertorriqueña, pero aplíquelo a la iglesia, mis amigos peruanos, que lo apliquen los mexicanos, ¿no? Nosotros estamos allí en campo de acción, porque estamos respondiendo a un llamado específico. Y a mí y a Marcia y a los demás misioneros, Dios nos ha llamado a hacer esto. Pero cada uno de nosotros está llamado a esto, ¿no? De muchas maneras. Con la oración, con el apoyo económico, con el compartir, con escogidas reales, de fraternidad, de compartir, de integración, de hermandad. Y esto es descontadísimo. Yo estoy haciendo el discurso misionero descontado, pero yo siento que es bien importante. Y yo voy, y me voy otra vez el 29 de septiembre, con la bendición de mi mami y de mis hermanos, con un pueblo que me acompaña, porque yo lo sé, con unos amigos de la vida que están allí y que basta que yo diga, mira qué, y siempre llega algo. Entonces yo estoy bien apoyada, con la ayuda de Dios sin duda, ¿no? Pero mi invitación es que cada día renovemos esta escogida de los últimos, de estos últimos, de estos empobrecidos, de los marginados, y con todo lo que esta palabra significa hoy en el 2021, ¿no? Y que lo hagamos parte de nuestra vida, de nuestras escogidas, ¿no? Yo siempre le digo a los niños, cuando lo hacía, iba a animación misionera en las escuelas, que yo no denuncio que los que tienen las posibilidades. Yo deseo que los otros que no las tienen, las tengan. Entonces mi invitación es que todo aquello que podamos hacer, lo hagamos. Todo, ¿no? Y de verdad todo es tan grande y es tan chiquito. Así nosotros seguimos allí en Ouagadougou, una comunidad que está creciendo de fe. Nosotros estamos fundando una parroquia, estamos en los primeros pasos, una comunidad que está en fundación y con un deseo de caminar. Entonces yo agradezco a nombre de mis hermanos que están allí, el apoyo que ustedes están dando, que la iglesia está ofreciendo, y regresamos, pero contamos, nosotros y la comunidad sigue contando con ustedes, ¿no? Este deseo de la misión, de compartir lo que hemos recibido con nosotros en todo el sentido. Así yo agradezco profundamente, agradezco esta posibilidad, y bueno, estamos por allí, seguimos en contacto y seguimos siempre en camino. Gracias. Yo deseo agradecer y sí, esta oportunidad en la cual Puerto Rico, México, Perú, Italia, ¿no? Han podido conectarse, compartir, hacer experiencia de ser tejedores, gracias, voy en tilt, de fraternidad en este momento. Entonces, gracias. Y gracias por la experiencia que he vivido en estos días aquí con muchos de ustedes, que ha sido seguir, no ha sido seguir de donde nos hemos dejado, parecía que nos hubiéramos dejado ayer, porque la comunicación, la relación ha entrado en esta profundidad. Y algo importante, no lo sé, yo estoy feliz de la vida, estoy feliz y vale la pena dar la vida a Dios para los demás, y eso es para mí el gracias a Dios por haberme dado esta vocación, por haberme llamado en esta comunidad, y por cada experiencia de relación y de encuentro que me ha permitido, me permite hoy y me permitirá vivir. Muchas gracias a ambas y muchas gracias a todos por estar aquí, también los que nos acompañan por Facebook.
Les agradezco 100, sé que todos también tienen eso en mente, por abrirnos su corazón, por darnos ideas, darnos ejemplos de fe y ser testigo de esa misión en las diferentes facetas de la vida. Así que espero que se vayan con ese deseo de dar más, de ese deseo de ser como niños en la fe y aprender todo lo que podamos. Así que muchas gracias por hoy y seguimos celebrando los 40 años de la comunidad.